Buenos días compañeros y docentes. El día de hoy vamos a hablar sobre la primera semana de desarrollo, o sea, de la ovulación a la implantación. Somos el equipo número 4, conformado por Adriel Ernesto López Trujillo, Beira Viridiana Virgen Núñez, Elena Vázquez Ortiz, Eva Paula Salas Martínez, su servidora Jamie Fernanda Alberto Prudente, Lisette Anaí Ruiz Baltazar y Zaira Melisa Manzano Minguela. El ciclo ovárico es un proceso hormonal de unos 28 días que experimentan todas las mujeres cada mes durante su edad reproductiva, es decir, desde la primera menstruación hasta la entrada de la menopausia cuando desaparece. Este se divide en varias etapas. La primera sería la fase folicular, la segunda ovulación, la tercera fase lútea y como cuarta la menstruación. La primera fase, pues es la folicular. Esta también se conoce como fase preovulatoria y pues consiste en un proceso de crecimiento de los folículos ováricos que abarca desde el inicio de la menstruación hasta la ovulación. Estos folículos contienen óvulos inmaduros y a medida que avanza la fase, uno de estos folículos se convierte en dominante y los demás se reabsorben. Las hormonas encargadas de hacer que los folículos crezcan es la FSH, que es la hormona folículo estimulante, y la LH, que es la hormona luteinizante. Seguimos con la fase de ovulación. Esta fase ocurre aproximadamente a mitad del ciclo menstrual, alrededor del día 14, en un ciclo de 28 días. El óvulo viaja a través de la trompa de falopio hacia el útero, donde puede ser fertilizado por un espermatozoide si ocurre la relación sexual, como se ve en esta imagen. Después seguimos con la fase lútea y es después de la ovulación. El folículo que liberó el óvulo se transforma en una estructura llamada cuerpo lúteo y esta secreta progesterona y estrógeno. Estas hormonas son las que preparan el útero que se va a revestir para un posible embarazo. Esto se va a engrosar y pues lo va a hacer más adecuado para la implantación del óvulo fertilizado. Si no se produce la fertilización, el cuerpo lúteo se degenera y disminuyen los niveles de progesterona, lo que provoca el inicio del próximo ciclo menstrual. Por último tenemos la menstruación y pues si no hay embarazo, el revestimiento uterino que se había engrosado durante la fase lútea pues se desintegra y se elimina a través de la menstruación. Esto va a marcar el final de un ciclo y el comienzo de uno nuevo. Esto ocurre en la zona ampular de la tuba uterina. Se trata del segmento más amplio de la tuba y en cercanía al ovario. Los espermatozoides no pueden fecundar al ovocito justo después de llegar al aparato reproductor femenino, sino primero deben experimentar la capacitación y la reacción acrosómica para adquirir esta capacidad. La capacitación es un periodo de acondicionamiento en el aparato reproductor femenino que en el humano dura alrededor de 7 horas. Así dirigirse con rapidez a la ámpula no es ventaja, puesto que la capacitación aún no ha ocurrido y los espermatozoides en esa condición no pueden fecundar al óvulo. Un solo espermatozoide capacitado puede pasar entre las células de la corona y desarrollar una reacción acrosómica. La reacción acrosómica que ocurre tras la unión de una zona pelúcida es inducida de las proteínas de esta zona. Esta reacción culmina con la liberación de las enzimas necesarias para la penetración de la zona pelúcida. Entre estas sustancias similares a la acrosina y la tripsina. Las fases de la fecundación incluyen las siguientes. Fase 1, penetración de la corona radiata. Fase 2, penetración de la zona pelúcida. Fase 3, fusión de las membranas celulares del ovocito y el espermatozoide. Fase 1. De los 200 a 300 millones de espermatozoides de ordinario son depositados en el aparato genital femenino, solo 300 y 500 llegan al sitio de la fecundación. Solo uno de estos fecunda el óvulo. Se piensa que el resto auxilia al espermatozoide fecundador para penetrar las barreras que protegen al gameto femenino. La fase 2. La cabeza del espermatozoide establece contacto con el receptor ZP3 de la zona pelúdica del óvulo. Esta unión provoca una reacción que libera enzimas que disuelven esta zona para permitir el paso del espermatozoide. Fusión 3. Fase 3. En este proceso de fecundación en el que el espermatozoide entra en contacto con la membrana plasmática del ovario, aquí tienen lugar 3 procesos del gameto femenino: función del cono de fecundación, despolarización de su membrana y liberación de los gránulos corticales. Los 3 principales de la fecundación son los siguientes: recuperación del número diploide de cromosomas, la mitad del padre y la mitad de la madre, determinación del sexo del nuevo individuo.
Inicio de la segmentación. Sin la fecundación, el ovocito no suele degenerar 24 horas después de la ovulación. Segmentación. Como se mencionó anteriormente, uno de los resultados de la fermentación era la segmentación. En la segmentación, el cigoto se va a ir dividiendo para incrementar su número de células. Como se observa en la imagen, primero son 2 y luego van a ser 4 y así consecutivamente. Y estos se le conocen como blastómeros. Después de 3 días de este proceso en el que se van dividiendo, se forma una morula. ¿Qué es una morula? Cuando se llegan a las 16 células. Durante el quinto o sexto día, la morula ingresa a la cavidad uterina y esta es penetrada por líquido para formar una sola cavidad denominada blastocele. Es aquí donde el embrión recibe el nombre de blastocisto y las células de la masa celular interna son llamadas embrioblasto. Estas están ubicadas en un polo del trofoblasto. Se aplanan y constituyen la pared epitelial del blastocisto, para que así se dé inicio a la implantación. Y yo les hablaré sobre el epiblasto, el hipoblasto y sobre la formación del eje. El epiblasto y el hipoblasto son dos capas celulares que se forman durante la gastrolización, un proceso temprano del desarrollo embrionario. Durante la gastrolización, las células del blastocito, que es una estructura hueca formada después de la fertilización del óvulo, estas están organizadas en 3 capas germinales, una llamada ectodermo, otra mesodermo y la última endodermo. El epiblasto es una capa celular más externa, que eventualmente dará lugar a los tejidos embrionarios, incluyendo el ectodermo y el mesodermo, que estarían entre sí. Por el otro lado, el hipoblasto es la capa celular más interna y dará lugar a las membranas extraembrionarias y algunas estructuras del saco vitelino. Ahora, la formación del eje en el embrión se refiere al establecimiento de la polaridad anteroposterior y dorsoventral, así como la formación de estructuras como esta llamada notocordio y la notocorda, que son esenciales para el desarrollo del sistema nervioso, y otras estructuras. Este proceso implica una serie de señales moleculares y eventos celulares que ocurren durante la gastrolización y la neuralización. El útero en el momento de la implantación. La implantación es un proceso importante en el desarrollo del embarazo, ya que el embrión en estado de blastocito se adhiere al endometrio en la capa interna del útero. La pared del útero está formado por 3 capas principalmente, las cuales son el endometrio, que es una mucosa que reviste el interior, el miometrio, que es la capa gruesa del músculo liso, y por último el perimetrio, que es lo que cubre la porción externa. Durante la primera etapa del ciclo menstrual, el revestimiento del útero es espesa y se prepara para aceptar al óvulo fecundado. Cerca del momento de la ovulación, este revestimiento alcanza su máximo desarrollo y capacidad receptiva. Si la fecundación ocurre, el embrión se desplaza a través de las trompas de falopio hacia el útero para la implantación. El endometrio se modifica en un ciclo de 28 días aproximadamente debido a hormonas. Durante este ciclo pasa por 3 etapas: la fase de crecimiento después de la menstruación, la fase de preparación para el embarazo después de la ovulación y finalmente la fase de descamación si no hay embarazo. Quiere decir que se desprende del endometrio. El endometrio tiene 3 capas, las cuales son capa compacta superficial, capa esponjosa intermedia y capa basal interna y delgada. Los procesos de implantación son adhesión, penetración, angiogenesis y nutrición. Quiere decir que durante la implantación el blastocito se une al endometrio, lo atraviesa con enzimas y llega a vasos sanguíneos maternos. Y por último, donde este se implanta es en la cara compacta del endometrio, secretor en la cara anterosuperior o posterosuperior del fondo del útero. Les explicaré o les daré un breve resumen de lo que conforma nuestra presentación. En esta presentación detallamos el complejo proceso de fertilización y desarrollo embrionario, desde la ovulación hasta la implantación en el endometrio. Se describe también la capacitación del espermatozoide, su penetración en el óvulo y la formación de los pionúcleos masculinos y femeninos. Además, abordamos un poco sobre la tecnología de reproducción asistida como solución para la infertilidad, junto con sus posibles riesgos. Finalmente, también damos una breve explicación de la segmentación celular y la formación de blastocitos, así como el proceso de implantación y la fase menstrual en ausencia de fecundación. Y esto es lo que vimos. Muchas gracias.